El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en el Señor a ustedes, hermanos y hermanas, que en esta mañana están aquí celebrando conmigo la Santa Eucaristía en el templo de nuestra parroquia catedral, pero también un saludo cordial a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, que han puesto sus intenciones, y a las personas que nos escuchan por medio de nuestra emisora arquidiocesana Armonía del Caquetá, una emisora nacida del corazón de la Iglesia, especialmente para la evangelización y para que la palabra de Dios pueda llegar a muchos hogares. Hoy, sencillamente, les quiero invitar en esta predicación a que vivamos una experiencia. Todos los días buscamos la experiencia con Dios, buscamos una experiencia personal, buscamos una experiencia en el amor, buscamos una experiencia en la misión, buscamos una experiencia en el servicio, buscamos una experiencia en la familia, buscamos y tenemos una experiencia en la sociedad. En esta reflexión les propongo que vivamos una experiencia desde el dolor. Cuando celebramos a Nuestra Señora de los Dolores y en la carta a los Hebreos, tanto en el Evangelio de Lucas, se nos habla a nosotros de un acontecimiento que es inevitable. El dolor hace parte de la esencia y de la naturaleza del ser humano. Por eso, elemento número uno, ante las circunstancias de dolor, no todos los dolores son iguales, ni todas las personas padecen los mismos dolores, ni los mismos sufrimientos. Caso sencillo, un hombre nunca experimentará el dolor del parto. Habrán situaciones parecidas, pero es propio de las mujeres de las que son madres. Es un dolor particular, especial y enfocado en las mujeres y en aquellas que tienen esa facultad de ser madres, hablándolo en un dolor físico. Pero la experiencia y la realidad del dolor aparece en todos nosotros como seres humanos, o sea que cuando el dolor aparezca, no debemos hacer lo que muchas veces hacemos, asumir el dolor como un castigo. El dolor que llega a nuestra vida no es un castigo, el dolor es purificador. Y por eso, ante las circunstancias del dolor que se nos presentan y que podemos estar experimentando, viviendo y sintiendo hoy, o que en algún momento concreto de nuestra vida lo hemos vivido, ante la situación del dolor, busquemos que este dolor tenga sentido desde Dios. Porque en la historia de la salvación planteada por el mismo Señor para con la humanidad, aparece esta circunstancia y esta realidad del dolor. Hay cosas que uno quisiera evitar y que quisiera quitar, pero la situación del dolor, aunque se quiera evitar y aunque se quiera quitar, es consustancial o connatural a la persona, al ser humano. Por eso, el sufrir no se tiene que buscar, pero el sufrir se tiene que asumir. Y se tiene que asumir como una situación de nuestra vida que después de superarla
nos hace mejores seres humanos. Hoy vemos una de las tantas realidades del sufrimiento y del dolor, y se manifiesta en una que causa mucha tristeza, que causa mucho dolor, y se llama la muerte. Y en la situación de la muerte, todos los grandes estudiosos, teólogos, escritores, filósofos, han llegado a una misma conclusión, psicólogos, que en el acontecimiento de la muerte, todas las personas cercanas al muerto experimentan un dolor más grande, pero ninguno siente el dolor que siente la madre, que siente la mamá. Y por eso vemos que en el acontecimiento de la cruz, junto a la cruz del Señor, estaba su madre, María, Nuestra Señora de los Dolores. Y claro, ustedes podrán decir, todos sentimos, claro, el papá siente la pérdida de su hijo, los hermanos, los amigos, en este tiempo donde la muerte ha estado como rondando y ha estado como muy liberada, y hemos visto la muerte tan cercana en amigos, en familiares, en el personal médico, bueno, en muchas situaciones, en muchas instituciones, pues incluso uno llega a preocuparse. Pero ¿por qué nos preocupa la muerte? ¿Por la incertidumbre de no saber lo que hay después de la muerte? ¿O nos preocupa la muerte porque no estamos preparados para que ella nos llegue y tengamos el encuentro para con el Señor? Cuando llegan situaciones y realidades tan fuertes como el morir, el dolor es evidente, el dolor es notorio y el dolor se prolonga. El dolor va a llegar, hermanos y hermanas. Hay gente que hace méritos para sufrir y para sentir dolor. Esto no es bueno, esto no es sano. Allí hay un desequilibrio. Cuando una persona busca desesperadamente el dolor, algo le está fallando en su mente, en su corazón. Ya hay una situación que de plano, de raíz, en la profundidad, no está bien. Habría que revisar por qué siente tanta necesidad del sufrimiento o del dolor. Y ya créanme que no es una situación buena. Pero el dolor, aunque no se busque, viene, nos acecha, llega, nos encuentra. ¿Cómo tenemos que asumir precisamente ese dolor que no buscamos, pero que se nos aparece en el camino? Permitámosle a la palabra de Dios que responda ese interrogante. Jesús iba a una ciudad llamada Naín con sus discípulos y con mucha gente. Una realidad que pasa, cuando hay un muerto, hay bastante gente. Y entre más conocido el muerto, más gente acompaña a la familia y ese momento de sufrimiento de la familia. Jesús se encuentra con esta escena y lo primero que hace Jesús es detenerse. Por eso, ante el dolor suyo o ajeno, deténgase. Porque a veces no tenemos la mejor solución porque ante el dolor actuamos de una vez. No, ante el dolor deténgase, haga una pausa y mire por qué llegó el dolor. Analícelo bien. Y cuando se detenga y haga la pausa, después de analizarlo, ahora sí, búsquele la comba al palo. Búsquele la manera de entrarle y de afrontarle esa situación de dolor. Jesús se detiene. Paso número 1, hace una pausa en su camino a Naín, en la entrada que se encuentra con esta escena del joven que ha muerto, hijo único de una viuda. Segundo elemento, Jesús ve. Jesús se detiene para ver mejor. Uno en la vida tiene que detenerse para ver las realidades de una mejor manera. No obremos de una forma apresurada, porque ante las situaciones que no son tan claras, cuando uno se apresura, normalmente se equivoca. Jesús se detiene y ve. Cuando hay una situación compleja en su vida, deténgase y vea. Vea cómo va a obrar. Después de que se detiene y ve, Jesús se compadece. Es decir, se pone en la situación de esta mujer que está triste, que llora, que siente la soledad y que el único amparo en el contexto del pueblo de Israel que tenía, que era su hijo, lo ha perdido. Entonces siente compasión de aquella mujer y sintiendo compasión de aquella mujer, actúa. O sea, hay una compasión dinámica. Hay una compasión que no se queda solamente en el lamento, porque a veces la compasión nuestra no pasa de allí, de decir, ay, qué pesar, ay, pobrecito, ay, qué dolor, pero no hicimos nada más. Y a veces incluso se hace este ay
o esa exclamación por diplomacia, por apariencia, por maquillaje o porque digan sí, al menos una palabrita me dijo, pero no desgarra desde lo más profundo de nuestra alma ni de nuestro corazón. A Jesús no le nace de afuera, a Jesús le nace desde adentro. Y actuando, se acerca, toca el ataúd y le dice al joven, a ti te digo, levántate. Porque Jesús quiere levantarnos del dolor y Jesús quiere que el dolor se transforme en esperanza, se transforme en resurrección, se transforme en alegría. Que el mismo Jesús que se compadece de esta mujer viuda, una mujer como María, María al pie de la cruz, Jesucristo su único hijo, que muere y resucita. Esta viuda, un único hijo que muere y Jesús lo resucita. Que Jesús, que precisamente tiene todas estas acciones para con esta mujer, de detenerse, de ver, de sentir compasión y de actuar, nos ayude a nosotros primero a descubrir nuestros propios padecimientos, porque padecemos, porque sufrimos, y a veces hay sufrimientos que los tenemos muy anclados en el corazón y que no los queremos soltar, y no le permitimos a Dios que nos libere, y decimos, llevo tanto tiempo con este dolor y no lo he podido sanar, precisamente porque no le hemos dado la oportunidad al Señor que llegue a nuestra vida y que transforme nuestra realidad. Que ante el dolor propio y el dolor ajeno, nosotros, queridos hermanos y hermanas, hagamos algo por cambiar la realidad del dolor. Un dolor que será inevitable, pero que la forma en que se vive sí puede cambiar. Que Dios Todopoderoso nos ayude a hacer una reflexión hoy en torno a nuestra vida, en torno a nuestros momentos difíciles y en torno precisamente a estas situaciones nada fácil. Hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros, y lo que sea imposible para nosotros, le dejemos a Dios que Él lo haga. Ninguno de los de entre el gentío podía resucitar al muchacho. Ellos hicieron acompañar. Jesús sí podía resucitarlo y Jesús lo resucitó. Lo que ustedes puedan hacer para cambiar su situación dura, háganlo. Y lo que no podamos hacer, dejémoselo al Señor, que Él sí puede. Amén.